Había un cobertizo al fondo de la propiedad en Shadyside Road, en Liverpool Township, Ohio. Tenía una cerradura nueva, un pequeño detalle, el tipo de detalle que la mayoría de la gente ni siquiera notaría. Pero cuando los investigadores finalmente forzaron esa cerradura la fría tarde del 20 de diciembre de 2023, lo que encontraron dentro enfermaría incluso a los detectives más endurecidos del Grupo de Trabajo de Delitos Mayores del Condado de Columbiana. 7 bolsas de basura, envueltas dentro de una alfombra enrollada, cubiertas con una lona azul. 6 de esas bolsas contenían lo que quedaba de Tiffany Morrison, una madre de 3 hijos de 34 años. La 7ª bolsa contenía una Sawzall, una sierra reciprocante, junto con sus hojas y la caja en la que venía. El hombre que había comprado esa sierra vivía dentro de la casa, a solo 20 pies de distancia. Había estado publicando en redes sociales, describiéndose a sí mismo como soltero y escribiendo sobre lo que quería para Navidad. Su nombre era Christopher Morrison. Era el esposo de Tiffany. Para entender lo que le pasó a Tiffany Morrison, hay que entender quién era ella y lo que finalmente había decidido hacer. Tiffany tenía 34 años. Era masajista titulada y vivía con su esposo Christopher y sus 3 hijos pequeños en el 1655 de Shadyside Road, en Liverpool Township, una tranquila zona rural del condado de Columbiana en el noreste de Ohio. Según todos los relatos, era una madre devota. También era, a finales de 2023, una mujer que había llegado al límite de sus fuerzas. El matrimonio con Christopher Morrison se estaba deteriorando desde hacía meses, posiblemente más. Los fiscales describirían más tarde a Christopher como un narcisista, un hombre que necesitaba controlar, que no podía tolerar la idea de que su esposa lo abandonara. Había estado usando barreras financieras para mantener a Tiffany atrapada. Supuestamente había comenzado a tratar de volver a sus hijos en su contra. Manipulaba todos los medios a su alcance para evitar lo inevitable. Pero Tiffany ya había tomado una decisión. El 14 de diciembre de 2023, apenas 4 días antes de su muerte, Tiffany envió un mensaje de texto a alguien de confianza. Las palabras que escribió eran notablemente lúcidas para alguien que se encontraba al borde de algo aterrador. Los fiscales leyeron más tarde ese mensaje en voz alta en la corte, precediéndolo con una frase que paralizó la sala. Creo que Tiffany debería tener la última palabra. En ese mensaje, Tiffany reflexionaba sobre la relación, el crecimiento, las dificultades, los años dedicados a intentarlo. Y luego escribió la verdad que finalmente se había permitido decir en voz alta. Estaba harta de no ser apreciada. Estaba harta de que le hablaran con desprecio. Había terminado. 4 días después, estaba muerta. La última vez que se vio con vida a Tiffany Morrison fue el lunes 18 de diciembre de 2023. Lo que sucedió dentro de esa casa en Shadyside Road ese día fue reconstruido pieza por pieza a través de evidencia forense, imágenes de vigilancia, recibos y la eventual confesión del hombre que vivía allí. La imagen que armaron los investigadores era la de una violencia metódica y calculada, seguida de un intento igualmente metódico de hacer desaparecer a una mujer. En algún momento del 18 de diciembre, Christopher Morrison tomó una pistola 9 milímetros y le disparó a su esposa en la cabeza. El lugar fue la ducha en el sótano de su casa. No fue un acto impulsivo. Los fiscales lo caracterizarían más tarde como premeditado, llevado a cabo con cálculo y diseño previos. Había decidido que si Tiffany se iba, lo haría de una manera que él pudiera controlar. Se iría en pedazos. Después de dispararle, Christopher enfrentó un problema que solo una persona totalmente desprovista de remordimiento podría abordar con lógica y practicidad. ¿Qué hacer con la evidencia? Se puso a trabajar en la ducha del sótano.
La bala había atravesado el cráneo de Tiffany y dejado un agujero en la pared de la ducha. Lo rellenó con masilla. Colocó un gancho sobre el lugar para ocultarlo. Luego movió el cuerpo. Durante 2 días, Tiffany Morrison estuvo en ese cobertizo al fondo de la propiedad mientras su esposo continuaba con su vida. Aquí es donde la historia da un giro y gira gracias a una persona que no pudo permanecer en silencio. Christopher Morrison había cometido un error de cálculo catastrófico. Le había confiado un secreto a un amigo cercano. Quizás quería presumir. Quizás el peso de lo que había hecho era demasiado grande para llevarlo solo. Cualquiera que fuese la razón, le contó a alguien lo que había hecho. Le dijo que le había disparado a Tiffany. Le dijo que había movido su cuerpo al cobertizo. Ese amigo contactó a la policía en la mañana del 20 de diciembre de 2023. La llamada se registró como un posible homicidio. La policía de Liverpool Township, dirigida por el jefe Jared Kinemond, y los miembros del Grupo de Trabajo de Delitos Mayores del Condado de Columbiana comenzaron a moverse de inmediato. No irrumpieron en la casa. En cambio, establecieron vigilancia, observaron Shady Side Road, obtuvieron una orden de allanamiento. Hicieron todo según el protocolo, porque entendían que lo que estaba por suceder debía ser irreprochable. Christopher Morrison no sabía que nada de esto estaba ocurriendo. Todavía estaba dentro de esa casa con sus 3 hijos pequeños y una mujer de 63 años, un familiar presente en el hogar. No había reportado la desaparición de su esposa. No había llamado a la familia para decir que se había ido. Simplemente había continuado con su vida, como si una mujer no hubiera sido descuartizada en su patio trasero. En algún momento de esa mañana, Christopher Morrison salió de la casa. Pudo haber parecido rutinario, un hombre haciendo mandados, pero los investigadores estaban observando cuando salió de ese camino de entrada. El jefe Kinemond inició una parada de tráfico. Cuando los oficiales registraron a Christopher Morrison, le encontraron la pistola 9 milímetros encima. La misma arma de calibre que había disparado la bala recuperada detrás de la pared remendada de la ducha del sótano. Mientras Christopher estaba detenido, comenzó el allanamiento del 1655 de Shady Side Road. Lo que los investigadores encontraron cuando entraron a la residencia Morrison contaba una historia de la que Christopher no podía salir hablando. En el sótano encontraron la ducha, y cuando miraron de cerca encontraron la masilla fresca, del tipo que una persona pone rápidamente sin mucho cuidado por la estética, porque la estética no es lo importante. Lo importante es ocultar. Los investigadores forenses quitaron la masilla y el gancho que habían colocado sobre ella y encontraron el agujero de bala detrás. Una investigación más profunda recuperó el proyectil de detrás de la pared. Una bala de 9 milímetros consistente con el arma de fuego que Christopher Morrison llevaba encima cuando lo detuvieron. La Oficina de Investigación Criminal de Ohio, BCI, fue llamada a la escena para procesar cada centímetro de la propiedad. Se encontró evidencia de sangre dentro de la residencia. El patrón contaba una historia de violencia contenida en un lugar y luego movida. Los investigadores documentaron, fotografiaron y catalogaron todo. Luego fueron al cobertizo. La cerradura nueva ya había sido forzada. Dentro, debajo de la lona azul, dentro de la alfombra enrollada, las 7 bolsas de basura. El examen forense de los restos de Tiffany confirmó que le habían disparado una vez en la cabeza. Pero el examen reveló algo más, algo que elevaba el horror de este caso más allá del tiroteo en sí. El cuerpo de Tiffany había sido descuartizado. 6 de las 7 bolsas contenían sus restos. La Sausal, en la 7ª bolsa, le dijo a los investigadores cómo lo había hecho Christopher Morrison.
La oficina del médico forense del condado de Cuyahoga realizó la autopsia y determinó que la causa de la muerte era una sola herida de bala en la cabeza. La forma de la muerte fue homicidio. Los investigadores están entrenados para pensar en el tiempo. Cada acción que una persona realiza deja una marca de tiempo en algún lugar, y Christopher Morrison había dejado un rastro de marcas de tiempo que resultaría devastador para él. En la mañana del 20 de diciembre, la misma mañana en que su amigo contactó a la policía, Christopher Morrison había estado fuera haciendo mandados. Los investigadores comenzaron a obtener imágenes de vigilancia y a cotejar recibos. Y lo que encontraron construyó una meticulosa línea de tiempo de un hombre comprando las herramientas y suministros para un encubrimiento. Un recibo de Pet Supplies Plus en Steubenville tenía la marca de tiempo de las 9:23 a.m. del 20 de diciembre. El mismo centro comercial contenía un Harbor Freight y un Walmart. Los investigadores pasaron el código de barras de la Sousal encontrada en el cobertizo. Ese modelo específico solo se almacenaba en las tiendas Harbor Freight. Luego obtuvieron las imágenes de seguridad de Walmart. Las imágenes de la cámara mostraban a Christopher Morrison entrando a Harbor Freight a las 9:03 a.m. del 20 de diciembre de 2023. 20 minutos después, estaba en Pet Supplies Plus. En Walmart, en el mismo complejo comercial, los investigadores encontraron registros de sus compras esa mañana: alcohol isopropílico, bolsas de basura y toallas de papel. Piensa en lo que significa esa lista: alcohol isopropílico, bolsas de basura, toallas de papel. Esas no son las compras de un hombre cuya esposa simplemente lo ha dejado. Esas son las compras de un hombre que está en medio de la limpieza de algo. La cerradura nueva en el cobertizo, ese detalle que los investigadores habían notado desde el principio, era consistente con una compra realizada en el mismo periodo de tiempo. Christopher Morrison había ido de compras para conseguir lo que necesitaba para terminar lo que había comenzado 2 días antes. La investigación también reveló que mientras los restos de Tiffany estaban en bolsas en su patio trasero, Christopher Morrison había estado activo en las redes sociales, describiendo su estado de relación como soltero y publicando sobre listas de deseos de Navidad. Los fiscales señalaron este comportamiento como evidencia del tipo de hombre con el que estaban tratando. Alguien tan desconectado de la humanidad, de lo que había hecho, que podía seleccionar una presencia en las redes sociales en las horas y días posteriores a asesinar y descuartizar a la madre de sus hijos. El 20 de diciembre de 2023, después de ser detenido y arrestado, Christopher Morrison fue llevado al departamento de policía de Liverpool Township para una entrevista grabada en video y audio. Estuvieron presentes el investigador Darin Morgan, de la oficina del fiscal del condado de Columbiana, y el jefe Jared Kinemond. Christopher Morrison no estaba sujeto con esposas. Vestía ropa de civil, firmó una renuncia a Miranda y aceptó hablar con los investigadores. Lo que siguió fue una larga y sinuosa narración en la que Morrison afirmó que no sabía dónde estaba su esposa. La entrevista fue extraordinaria por lo que Morrison dijo y no dijo. Habló extensamente, describió el estrés en su vida, su pequeño negocio, sus 3 hijos, su problemático matrimonio. Habló de una mala racha. No mencionó en ningún momento de su narración que había una mujer en 7 bolsas de basura en el cobertizo detrás de su casa. Cuando los investigadores preguntaron sobre el cobertizo durante la entrevista, las respuestas de Morrison se volvieron reveladoras en su evasividad. Afirmó ignorancia, afirmó confusión. Seguía volviendo al lenguaje de un hombre bajo estrés ordinario. Esta entrevista se volvió central en los procedimientos legales que siguieron. Los abogados defensores presentaron una moción para suprimirla, argumentando que no fue voluntaria.
El tribunal no estuvo de acuerdo. La jueza del Tribunal de Causas Comunes del Condado de Columbiana, Megan Bickerton, revisó la evidencia y determinó que la declaración se hizo voluntariamente. A Morrison se le habían dado sus derechos. Había firmado una renuncia. Había elegido hablar. En una audiencia de supresión posterior, meses después, mientras los procedimientos legales avanzaban, Morrison realmente testificó. El fiscal auxiliar del condado, Steve Jacobone, lo interrogó. El intercambio que siguió fue uno de los momentos más condenatorios de todo el caso. Jacobone presionó a Morrison sobre por qué había estado bajo estrés. Morrison se desvió, citando su negocio, sus hijos, los problemas maritales. ¿Estabas bajo mucho estrés porque Tiffany Morrison fue descuartizada en tu casa?, preguntó Jacobone. Después de una objeción de la defensa, Jacobone reformuló. Entonces, ¿el hecho de que Tiffany Morrison estuviera muerta en tu cobertizo en tu casa no fue un factor de estrés para ti? Morrison respondió que sí lo fue. Acababa de confirmar, bajo juramento, que sabía exactamente dónde estaba su esposa y qué le había sucedido en un momento en que le había estado diciendo a la policía que no tenía idea. Jacobone lo hizo explícito. Entonces, sabías dónde estaba. Le disparaste, la descuartizaste y la dejaste en el cobertizo. No hubo manera exitosa de retractarse de eso. Christopher Morrison renunció a su audiencia preliminar en enero de 2024, enviando el caso directamente al gran jurado del condado de Columbiana. El gran jurado devolvió una amplia acusación formal que reflejaba el alcance total de lo que los investigadores habían reunido. Los cargos fueron extensos: asesinato agravado, el cargo principal, que conlleva la alegación de cálculo y diseño previos; asesinato; 2 cargos de manipulación de evidencia que cubrían el período del 18 al 20 de diciembre, la ventana durante la cual Morrison había estado destruyendo y ocultando activamente evidencia; abuso grave de un cadáver; posesión de herramientas delictivas, específicamente la Saus-Sal, 2 especificaciones de arma de fuego que conllevan tiempo de prisión adicional obligatorio; 6 cargos en total, 2 especificaciones de arma de fuego. La oficina del fiscal del condado de Columbiana, dirigida por Vito Abruzzino y litigada por el fiscal auxiliar principal, Ryan Weichert, había construido un caso basado en evidencia física, imágenes de vigilancia, registros de recibos, análisis forense, las propias admisiones de Morrison a un amigo y su propio testimonio en la audiencia de supresión. La defensa luchó en cada etapa. Los abogados Terry Grenga y Joe King presentaron mociones para suprimir la declaración del interrogatorio, la evidencia de la orden de allanamiento y la evidencia de ADN. Argumentaron violaciones de procedimiento, protecciones constitucionales. Era su trabajo impugnarlo todo y lo hicieron, pero la evidencia se mantuvo. La jueza Bickerton denegó la moción para suprimir la declaración de Morrison. La evidencia de la orden de allanamiento permaneció. La evidencia de ADN permaneció. Los recibos permanecieron. Las imágenes de vigilancia permanecieron. La bala detrás de la pared enmasillada permaneció. Las 7 bolsas en el cobertizo permanecieron. El equipo legal de Christopher Morrison finalmente retiró las mociones de supresión restantes. En los días posteriores a su arresto, Christopher Morrison compareció ante el tribunal por video para una audiencia de fianza. Los fiscales solicitaron una fianza de 1.5 millones, en efectivo o fianza de garantía. Hicieron el argumento clara y sin dudar. El fiscal auxiliar Weichert le dijo al tribunal que Morrison tenía vínculos fuera del estado y representaba un riesgo de fuga. También le dijo al tribunal algo que añadió otra dimensión a la amenaza de este hombre. Christopher Morrison supuestamente había amenazado con dañar a otros si las fuerzas del orden se involucraban.
Esa amenaza no había impedido que su amigo llamara a la policía, pero les dijo a los investigadores algo importante sobre con quién estaban tratando. Un hombre dispuesto a utilizar el miedo como herramienta, incluso después de cometer un asesinato. El juez fijó la fianza en 1.5 millones. Morrison permaneció en la cárcel del condado. Había estado tras las rejas desde la noche del 20 de diciembre de 2023, la noche en que los investigadores encontraron lo que quedaba de Tiffany. Se fijó una fecha de juicio para el 17 de septiembre de 2024. Se estaba planificando la selección del jurado. Se estaban preparando listas de testigos. Todo el peso de la evidencia que los investigadores habían reunido durante 9 meses de meticuloso trabajo se estaba organizando para presentarla a un jurado. El 30 de agosto de 2024, el día de una audiencia de estado final, Christopher Morrison se presentó ante la jueza Megan Bickerton. A cada uno de los 6 cargos leídos en voz alta en esa sala del tribunal y a cada una de las 2 especificaciones de arma de fuego, Christopher Morrison dijo una palabra: culpable, asesinato agravado, culpable, asesinato, culpable. 2 cargos de manipulación de evidencia, culpable, abuso grave de un cadáver, culpable, posesión de herramientas delictivas, culpable, especificaciones de arma de fuego, culpable. El hombre que le había disparado a su esposa en la cabeza en la ducha del sótano. El hombre que había rellenado el agujero de la bala con masilla y colocado un gancho sobre él. El hombre que había usado una Sawzall y 7 bolsas de basura. El hombre que había comprado alcohol isopropílico, bolsas de basura y toallas de papel la mañana en que la policía llamó a su puerta. El hombre que se había descrito a sí mismo como soltero en las redes sociales, mientras los restos de su esposa estaban a 20 pies de distancia en su patio trasero. Ese hombre, en una sala del Tribunal del Condado de Columbiana, se declaró culpable de todo. La sentencia se fijó para el 17 de septiembre de 2024, la misma fecha que se había reservado para el juicio. La madre de Tiffany, Ruth Malley, se paró frente a la jueza Bickerton y se dirigió al tribunal. Describió una vida destrozada. Describió lo que significaba aprender que su hija, que estaba tratando de irse, que estaba tratando de salvarse a sí misma, que había escrito en un mensaje de texto apenas unos días antes de su muerte, que estaba harta de no ser apreciada. Había recibido un disparo del hombre que se suponía debía amarla y protegerla. El fiscal Weikart expuso el cálculo de la sentencia con precisión. Los cargos de asesinato agravado y asesinato se fusionarían. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 20 años. La especificación de arma de fuego obligatoria de 3 años se cumpliría de forma consecutiva, elevando el total a 23 años. 12 meses por cada uno de los cargos de manipulación de evidencia, cumplidos consecutivamente al resto, añadieron otro año. 24. 12 meses por el cargo de abuso grave de un cadáver elevaron el mínimo a 25 años. La jueza Megan Bickerton sentenció a Christopher Morrison Sr. a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, durante 25 años. Según las matemáticas de esa sentencia, no sería elegible para una audiencia de libertad condicional hasta el año 2050. Fue escoltado fuera de la sala del tribunal por 3 alguaciles, flanqueado por sus abogados defensores. Afuera, el jefe Jared Kinemond y el detective Robert Ramsey del Departamento de Policía de Liverpool Township, los 2 oficiales que habían liderado la investigación desde el momento en que llegó esa primera llamada en la mañana del 20 de diciembre de 2023, tenían la certeza de que el caso en el que habían trabajado había terminado de la única manera que debía. Tiffany Morrison había escrito en los últimos días de su vida que quería tener la última palabra. Al final, a través de la evidencia que ella, sin saberlo,
Había dejado atrás, a través de los mensajes de texto que había enviado, a través de la historia que su propia muerte contó a los investigadores, decididos a escucharla. Así fue.